finalmente os trabalhos do MOVE 2012, gostaríamos de lembrar que os últimos convites para o jantar de encerramento do Congresso MOVE 2012, que ocorre logo mais à noite, estão à venda na bilheteria que está localizada dentro do foyer do teatro. As inscrições para a caminhada cultural de amanhã podem ser feitas na mesma bilheteria do foyer. Pedimos a gentileza de colocarem os seus celulares no modo silencioso. Obrigado. Agora daremos início à sessão paralela 6, com o título Resultados, Estratégias de Avaliação, Captação de Resultados em Projetos Deportivos. Llamamos al escenario Ana Cristina Nascimento, UNESCO Brasil, y los conferenciantes Neuceia López, Instituto Ayrton Senna Brasil, Rejane Pena Rodríguez, Autoridad Pública Olímpica Brasil, Damon Hackett, Reino Unido. Ahora pasamos la palabra entonces a la moderadora Ana Cristina Acevedo Nascimento. Bom dia, estão me ouvindo bem? Muy buenos días a todos y a todas, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor tenerles a todos aquí para hablar de un tema tan interesante en el área de los deportes, que es la elaboración de estrategias de evaluación y captación de resultados en proyectos deportivos. Tenemos un objetivo muy ambicioso con este panel, que estoy muy curiosa para saber si nosotros vamos a lograr salir con una respuesta muy concreta, que es cómo evaluar la efectividad de los proyectos y certificarse de que ellos provienen con los cambios sociales y involucración de los participantes. Es un reto en todas las áreas de desarrollo social, el tema de la evaluación, y además en el área del desarrollo deportivo de los proyectos deportivos. A mi juicio, creo que es muy desafiante. Es más reciente este esfuerzo de evaluar el impacto, la contribución de los proyectos. Yo creo que tenemos excelentes casos. Yo espero que nosotros podamos aportar lo que sea posible para esta discusión el día de hoy. A partir de la presentación de estas iniciativas, tenemos el objeto de discutir y delinear posibles líneas de base para la creación de una sistemática de captación de resultados y evaluación de los proyectos de deporte para todos. Entonces, no tiene sentido estar hablando aquí. Realmente queremos oír a nuestros conferenciantes. Empezamos con Neuceia López, del Instituto Ayrton Senna. Neuceia es una persona que seguramente va a contribuir con mucho, porque tiene mucha experiencia en el desarrollo general deportivo. Hoy es gerente y alianza del Instituto Ayrton Senna en Pernambuco, la Secretaría de Salvador, líder del Programa para la Educación del Deporte Brasil, magíster en Historia con especialización en Historia en USP. Actuó como docente y asesora en el área pedagógica. Coordinó en el sector público diversos grupos de trabajo orientados para elaboración de documentos técnicos, implementación y evaluación de programas, definición de directrices estratégicas. Desde 1996 compone el equipo de colaboradores del Instituto Ayrton Senna. Por favor, Neuceia tiene la palabra. Não está comigo, não. Muy buenas tardes. Es un gusto enorme estar aquí compartiendo con ustedes una trayectoria del Instituto Ayrton Senna en esta área de deporte y educación por el deporte. Seré portavoz de un grupo de trabajo que produce un conocimiento significativo. Integro este grupo y lo integro hace poco y espero traducir la riqueza que se ha logrado a lo largo de este tiempo en la institución. El programa que desarrollamos desde el 96, Educación por el Deporte, y lo que intentamos traer son algunos resultados del impacto del programa en el desarrollo integral del educando.
Siempre es muy importante para nosotros decir que no estamos hablando de un programa de deporte, estamos hablando de un programa de educación por el deporte. Cuánto el deporte es una vía privilegiada para el desarrollo de competencias cognitivas, no cognitivas, cuánto el deporte es una vía privilegiada de desarrollo humano, desarrollo para niños y jóvenes. Este es realmente el enfoque con el que viene trabajando el Instituto. Me gustaría decirles que si pudiera decir dónde está el ADN del Instituto, yo les diría que el ADN del Instituto y de la acción del Instituto está en gestión y luego gestión. Los que hacen gestiones compromisadas con resultados en cualquier organización gubernamental o no puede prescindir de evaluación en su proceso de gestión. Voy a hablar de esos dos temas, que es realmente donde se encuentra el núcleo fuerte del trabajo del Instituto, o sea, gestión y evaluación. Cualquier concepción, cualquier solución educacional que desarrolle el Instituto, que piense o construya el Instituto, empieza a partir de esta evaluación. ¿Cómo se define el foco de una solución educacional? Este foco se define por una evaluación de contexto, evaluación de demandas, evaluación de prioridades, a partir de la definición del foco. ¿Y cómo se construye esta solución? A partir de indicativos claros, precisos, metas, trayectorias, hacia dónde se quiere llegar. La elaboración de un desarrollo educacional se construye a partir de los objetivos, de las metas y de los indicativos de acompañamiento, indicadores de procesos y de productos. En la definición por la implementación de una solución educacional también se encuentra la evaluación como eje desarrollador, porque es importante hacer un análisis de los escenarios locales con posibilidades, limitaciones, ventajas, desventajas, riesgos, amenazas, para que podamos viabilizar la implementación de una gestión educacional. El resultado es que, todo trabajo tiene que generar resultados, es algo muy importante para el Instituto. El Instituto presenta un gran compromiso de que la acción genere resultados, que su acción evidencie lo cerca o lejos estamos a partir de la meta establecida al inicio. A veces hay un activismo muy grande en las acciones del tercer sector y se pierde un poco esta dimensión de evaluación de los resultados y de la evaluación de los impactos. El monitoreo también y el proceso se hace a partir de lo cerca o lejos que estamos a partir de este proceso. Y esto vale para todas las soluciones educacionales del Instituto, desde el área de educación, de currículum más formal o de acciones más complementarias, accionarias de tecnología, y este es el diseño del proceso que define el Instituto, hasta que podamos llegar por medio de los resultados consolidados en el momento de la diseminación y movilización de los resultados. A partir de eso, quisiera comentarles que el Instituto trae dentro de su eje de trabajo los 4 pilares de la educación para el desarrollo humano provenientes del informe de UNESCO y el paradigma de desarrollo humano de Amartya Sen, que son los referenciales con los que trabaja el Instituto en su propuesta de soluciones educacionales.
En esta dimensión, y esto vale para las soluciones educacionales y en especial para este programa de educación por el deporte, que busca hacer el instituto y cuáles eran las competencias de carácter personal que se podrían construir y desarrollar a partir de esta solución, a partir de identidad, autoconocimiento, autoestima, autoconcepto, confianza y visión confiante del futuro. ¿Cuánto una solución educacional puede promover esto? Y el presupuesto para nosotros era que el deporte era una vía privilegiada para el desarrollo de estas competencias en términos de proyectos de vida, que sería crecer, autoapropiación, resiliencia, autodeterminación, autorrealización y plenitud. También se delinea en este diseño cuánto la educación por el deporte puede desarrollar y crear competencias relacionales, reconocimiento del otro, convivio, interacción, también en el área colectiva, interpersonal, competencias cognitivas y competencias productivas. Cuando hacemos este mapeo y este diseño macro de hacia dónde queremos llegar, la búsqueda era cuánto es el deporte una vía privilegiada para desarrollar estas competencias humanas y estas competencias inherentes a lo que se espera para un ciudadano del siglo XXI. Bueno, voy a trazar esta trayectoria para desarrollo humano y voy a tratar este trabajo en una trayectoria de lo que hicimos en evaluación y qué hicimos dentro del programa Educación por el Deporte. El instituto se ha creado en 1994 para 95 en el contexto luego después de la muerte de Ayrton Senna. Y el instituto nace casi en conjunto con el programa y no podría ser de otra manera. Incluso la vocación del instituto por su líder deportista que era, este programa nace con el instituto y nace con el instituto agregando los núcleos de producción del conocimiento que traducían las universidades y ya construían o que ya estaban construyendo. Entonces son 6 universidades aliadas que se agregan y forman como una comunidad de sentido para poder pensar un programa de educación por el deporte que tenga la intencionalidad de desarrollar competencias humanas. Estas son las primeras universidades, que algunas incluso están aquí, algunas comparten en este foro muchos de los aprendizajes. Y esta comunidad de sentido elaboró este programa Educación por el Deporte. El instituto tiene como visión el desarrollo del potencial de niños y jóvenes y el programa desde el inicio ha marcado también aprovechamos mientras la tecnología nos ayuda para decirles que a veces es muy común desarrollar una solución para hacer frente a un problema y en realidad lo que nosotros notamos en el programa de educación por el deporte que tiene el instituto es que el objetivo no era hacer frente a un problema, sino crear una proposición, o sea, hacer una proposición. Nosotros no desarrollábamos un programa de educación por el deporte para una cuestión más orientada al área de la salud o la violencia o cualquier otra área.
universitaria. Nosotros creamos un programa de educación por el deporte a partir de la creencia que nosotros teníamos de que el deporte era capaz de desarrollar talentos, competencias, habilidades inherentes a las demandas de nuestro siglo. Bueno, muy bien. Las universidades que forman una comunidad de sentido. En la secuencia, en 1996, cuando nosotros empezamos a trabajar con estas universidades y empezamos a construir un diseño de lo que es este proyecto y de cómo funciona este proyecto, y el origen de todo está en USP por diversas razones, por la cercanía física, por el hecho de que Ayrton ha tenido una relación muy personal con el equipo, y luego otras universidades se integraron en el trabajo, y luego en el 98 el instituto, atento de que tendrían que generar estas capacidades, elaboramos un proyecto pionero. O sea, los proyectos sociales en este caso se empiezan a ver como teniendo que mostrar los resultados provenientes de su acción, y se elabora la idea del programa, que es la base conceptual y que va a servir para la construcción de los indicadores de evaluación que les presento ahora. La pregunta de evaluación que nosotros hacíamos, empezamos en 1996. La pregunta después de 4 años de desarrollo del proyecto era en qué medida el programa aporta para el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para el éxito de los niños y adolescentes en la escuela y en la vida. La evaluación se hizo por 2 consultores externos. El trabajo ha sido muy integrado entre las universidades ejecutoras y los consultores. El universo de niños que se abarcaban en esta evaluación ha sido de 3.000 niños y adolescentes entre 7 y 15 años, y esta muestra calculada 341 alumnos y la real 338. Teníamos un grupo de control, porque la evaluación se hizo para identificar cuánto la acción intencional del deporte orientado al desarrollo de competencias llegaba a su meta deseada. Entonces, nuestro grupo de control eran niños y jóvenes con menos de 12 años de actuación en el proyecto. Los instrumentos utilizados fueron una combinación de métodos: entrevistas, cuestionarios individuales supervisados, evaluación de meta con guía y consulta directa a documentos. Tuvimos respuestas de padres, profesores y educadores, y se hizo un análisis triangular en búsqueda de consistencias e inconsistencias en las respuestas dadas. Esto sucedió en 2000. Y luego el resultado que hemos obtenido de esta evaluación en el año 2000 en este grupo de aliados de estas 6 universidades es que los alumnos con más de 12 meses tuvieron 3 veces más de presentar posturas positivas frente a la vida y la escuela. Entonces, un año de trabajo planificado con una metodología consistente y una intencionalidad declarada tiene un impacto 3 veces mayor que aquellos que no habían pasado por este método. Y lo que vimos en esta evaluación es que los alumnos que participaban en el proyecto, era un proyecto en el contraturno en las universidades, tenían el 96% de aprobación, cuando el promedio de aprobación de las escuelas originarias, de donde eran originarios, eran de 81,3. Y el abandono también, los alumnos abandonaron menos la escuela que sus colegas en aquellas mismas escuelas. Así que la acción complementaria de un deporte dirigido a los desarrollos, competencias relacionales, sociales, cognitivas, productivas, da una actitud diferenciada de este alumno en referencia a su proyecto escolar y de vida. Los datos que tenemos son
para los niños que tenían menos de un año de programa y verde para los que tenían más de un año de actuación en el programa. Los con menos de un año amarillo. Entonces vemos aquí los índices de autocontrol, autonomía, autoconfianza, autodeterminación según las competencias personales, y dentro de las competencias relacionales vemos aquí la coeducación, la cooperación, sociabilidad, derechos y deberes. También es evidente la evaluación, es decir, un tiempo más que ya genera un impacto en algunas habilidades y competencias de los jóvenes, niños y jóvenes. En términos de habilidades y competencias cognitivas, también la lectura escrita, habilidad oral y resolución de problemas, también esta evaluación pudo constatar una diferencia que una acción sistematizada, intencional y dirigida al desarrollo de competencias puede provocar por la vía del deporte. Y las productivas también, trabajo en grupo, autogestión, creatividad e iniciativa. En estas productivas nosotros tuvimos un impacto mucho más grande y el liderazgo de los niños, en el liderazgo de los niños y jóvenes. Esta evaluación se hizo en 2004, años después de iniciar el proyecto. A continuación, nosotros empezamos, entonces, después de constatar que es un proyecto que tiene importancia y resultado, era el momento de diseminarlo, diseminar el conocimiento que se produjo y que se validó a través de la evaluación. Y aquí hay una formación técnica en la red Atletas del Bien y se amplía el número de aliados en las universidades. Y llegamos de 96 a 2011 a 2 estados, 14 universidades, 37 municipios, más de 90.000 niños y jóvenes atendidos en esta metodología. Es muy importante para nosotros esta evaluación porque consolida no solo el niño que nos movía anteriormente, sino que también corrobora una metodología de trabajo, porque el niño tiene que reverberarse, concretarse en el trabajo metodológico, educativo y planificado. Lo que para nosotros es importante, y más que la confirmación de la creencia, es la confirmación de una metodología que camina hacia esta dirección. Incluso por cuenta de este trabajo y conocimiento construido, el Instituto Ayrton Senna recibe la Cátedra de UNESCO de Educación y Desarrollo Humano. Publicamos el libro de evaluación de programas, concepción y prácticas, y también el libro Educación para el Desarrollo Humano por el Deporte. Este es un libro que hoy vemos que muchos gestores, educadores, deportistas, organizaciones buscan o tratan de tener como ejemplo o explorar este ejemplar, porque trae esta trayectoria de 4 años y estas premisas que nos impulsaron. En 2005 el Instituto realiza un congreso internacional y el objetivo del congreso era compartir bases teóricas que sostuvieran la idea del deporte como vía privilegiada del conocimiento humano. En este seminario, diversos expertos de diversas partes del mundo trajeron sus aportes a investigación, y hay los anales para enseñar lo que ya es de conocimiento público y cuáles son las bases teóricas para ello. En 2006 hicimos una nueva evaluación del proyecto y no estaba solo restringida a la educación por el deporte. Queríamos hacer una evaluación de las acciones que tenemos en carácter complementario. El instituto tiene una orientación muy dirigida al área de educacional y complementaria, siempre para evaluar
¿En qué medida impactan las acciones y generan competencias personales, relacionales, cognitivas y productivas? La comparación entre estos dos grupos de niños, también con el mismo parámetro, 12 años, sobre la acción del proyecto y menos de 12 años, nos aportaron algunos resultados que quiero compartir aquí. Esto específicamente en el área de los deportes. Los niños con menos de un año en deporte tenían un impacto en sus competencias personales del 66 o 67% y cuando tenía más de un año este margen aumenta. También en relacionales, cognitivas y productivas. Esto significa que nosotros demostrábamos que el camino estaba claro y era necesario consolidarlo y divulgarlo. El impacto que tuvimos en la aprobación escolar también, los niños y jóvenes de 94,1%, el promedio de las escuelas, de aprobación en las escuelas, el promedio de calificación en las escuelas era de 78,8%. Esto demuestra que tenemos que trabajar con las habilidades, capacidades cognitivas de los niños y jóvenes, pero si no invertimos en capacidades no cognitivas, no podremos cambiar el movimiento favorable a esta sociedad que el siglo XXI demanda. Desde 2007 tenemos un grupo más pequeño de actuación. Aquí están los indicadores que tenemos de mejora de aprobación. Yo quisiera situar el momento actual del proyecto. Sigue con una alianza diferenciada con las universidades más técnicas, de comunidad científica, de consolidación de metodologías, perfeccionamiento del conocimiento, y el instituto hoy tiene el reto de tomar este conocimiento y reproducirlo en escala. La misión hoy del instituto es de construir y multiplicar conocimientos en escala que puedan generar desarrollo humano. En este sentido, el proyecto Educación por el Deporte, de la manera como está configurado hoy, que atiende a un grupo pequeño de niños y jóvenes dentro de la universidad o de las universidades, nos demostró que es posible, pero tiene que aumentar en proporción. Y dos grandes desafíos hoy son avanzar en las reflexiones que todo el proyecto trajo en términos de competencias cognitivas y no cognitivas. Hoy el instituto tiene una matriz de macrocompetencias que requiere el siglo XXI. Estamos haciendo diversos seminarios y actividades para ver cómo desplegar estas macrocompetencias en la parte operativa del trabajo dentro de cada proyecto. Este es un reto de producción de conocimientos interno muy grande. El instituto incluso está tratando de hacer alguna articulación con agencias nacionales e internacionales, y otro gran reto nuestro es tomar este conocimiento y traducirlo en escala a través de la vía escolar. Cómo hacer que todos los niños y jóvenes se beneficien de una acción de educación deportiva y de deportes, y que pueda generar este tipo de calificación y competencias, desarrollo y competencias. Hoy nuestro diseño interno es el de pensar este conocimiento dentro de la dimensión curricular de la educación física. Y no se trata de traducir un documento de una parte a otra, sino crear una nueva cultura de trabajo, de manera que más niños y más jóvenes se puedan beneficiar de este conocimiento. Estos son los grandes retos que tenemos, los dos grandes retos. Y nosotros diríamos que
La frase que nos mueve en cuanto a la evaluación es que mucho más que comprobaciones, lo que se busca con la evaluación es la consolidación de una cultura de reflexión permanente y sistemática acerca de los conceptos y prácticas adoptados para el desarrollo de potenciales humanos. Es decir, para nosotros la práctica de evaluación o de la evaluación es el latir del perfeccionamiento. Es el latir del hacer más, agregar y construir. Más que tener respuestas listas, nosotros tenemos preguntas y estas preguntas ahora son cuáles son las competencias y qué es lo que requiere el siglo XXI y cómo podemos llegar o alcanzar un universo mayor de niños y jóvenes con una propuesta que pudo demostrar su impacto en la vida de estos niños y jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nilcea, por su presentación. Yo creo que fue riquísimo ver lo que han alcanzado en términos de evaluación de datos y los retos que proponen ustedes, las competencias para el siglo XXI por parte de todas las organizaciones que trabajan con el deporte para el desarrollo, tratando de definirlo, y el Instituto Ayrton Senna juega un rol muy importante como líder. Y una de las organizaciones líderes por el tamaño y la capacidad de capilarización que tiene, es muy bueno saber que el Instituto Ayrton Senna está trabajando así junto con sus aliados y las organizaciones que están trabajando al frente de estos proyectos. Ahora escucharemos la charla de Regiane Pena Rodríguez, que es una autoridad pública olímpica. Es profesora y maestra en educación física con énfasis en el estudio de la recreación y es superintendente en la Dirección de Operaciones y Servicios de AP1, Autoridad Pública Olímpica. En Río de Janeiro ocupó el cargo de secretaria regional de Desarrollo, Deporte y Recreación del Ministerio de Deporte. Le paso la palabra a Regiane y usted tiene 20 minutos para hacer su presentación. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto enorme participar en esta mesa y en todo este evento porque es un evento que plantea muchos nuevos conceptos en términos de movimientos, de deporte y recreación y es un momento en que Brasil tiene que reflexionar teniendo en cuenta que la pauta del día hoy, incluso internacional, con los mega eventos, Mundial de Fútbol, Juegos Olímpicos y cómo la población brasileña se está involucrando en eso. En realidad, yo voy a comenzar explicándoles qué es la autoridad pública, la autoridad olímpica, porque quizás muchos de ustedes no hayan oído hablar de esta institución. No es una institución, sino un organismo. Y cuando Brasil recibió la confirmación de que sería la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016, había la creación de un consorcio interfederativo que integrara el municipio de Río de Janeiro, el Estado de Río de Janeiro y el gobierno federal para dar las garantías, entregar las garantías que había dado el gobierno, el país había dado para la realización de los Juegos aquí. Así que actualmente somos un organismo de gestión de esta integración, de acercamiento a las diversas interfaces que se están estableciendo en todas las áreas que comprenden desde energía hasta la seguridad pública, siempre en correspondencia con el comité organizador local. Y es un gran reto planteado e incluso nosotros necesitamos una gran alianza con la sociedad civil y uno de los temas que me parece más importante es el legado educativo. Entonces, en este sentido, yo no soy una experta en evaluación de resultados. Sin embargo, yo vine hasta aquí en búsqueda de saber y conocer las experiencias de éxito en este tema y además acercar a estas instituciones, a APO y
de este reto que se nos planteó de dejar un legado positivo, porque yo entiendo que el legado siempre queda, pero no siempre es positivo, depende de la planificación que se hizo. Así que la Autoridad Pública Olímpica está aquí como un organismo interesado en las discusiones y es participante también de este nuevo movimiento del MUEVE. Y creemos que va a dar unas directrices interesantes a lo que se nos planteó. Yo elegí esta frase para comenzar, que es una frase que se sacó del libro Evaluación y Políticas de Evaluación de dos colegas a los que quiero mucho, que son Elder Isayama y Meili Liñares, y como fenómeno del mundo moderno, el deporte y la recreación forman parte de la vida de las ciudades a la medida que conforman proyectos de urbanización típicos de las sociedades industrializadas y de masa. Son producciones de estos contextos que contribuyen a la vez para producir un nuevo orden cultural, nuevas identidades y costumbres para las ciudades y sus ciudadanos. Mi experiencia como gestora comenzó en Porto Alegre en 1993 con la creación de la Secretaría Municipal de Deporte, Recreación y Actividades de Ocio. Entonces, este territorio, ciudad, este foco local es algo que me llama mucho la atención. Incluso entonces, pasando por el gobierno federal y la Autoridad Pública Olímpica, yo no puedo dejar nunca de pensar cuál es el origen del territorio en donde ocurre cualquier política pública. Así que el diferencial de mi charla aquí, y me acuerdo de Rubén Alves, al que le gustaba mucho contar historias, entonces quizás yo me preocupe en contar algo de esta historia de vida y de cómo llegó al área de evaluación, porque a veces las imágenes y sintonía que se establecen con los gestores públicos presentes se hace más fácil en esta comprensión. En Río Grande do Sul, en 2003, existían poquísimos organismos públicos en el ámbito municipal responsables del deporte y de la recreación. Había los consejos municipales de deportes que preparaban a los equipos para que les representaran en los Juegos municipales y no había una política de recreación y actividades de ocio. Porto Alegre, que fue una de las cunas de recreación en América Latina, teníamos plazas y parques en donde había mini baloncesto, los profesores de educación física que iban a dar clases en las plazas, pero no era una realidad de las demás ciudades. Entonces, incluso vinculado a la educación, y la Secretaría de Deporte siempre tuvo este enfoque educativo, la estructura de la escuela es muy absorbente y deja poco espacio para discusión y priorización de las políticas públicas fuera de la escuela. Así que en aquel entonces era esta la realidad. Entonces quizás tengamos a personas de las áreas trabajando, porque además de que quienes eran responsables eran personas de ámbito político, de partidos, del municipio, y también concejales a los que les gustan determinado equipo de fútbol. Entonces hay una reflexión sobre las posibilidades de deporte y recreación sociales. Entonces hay históricamente instituciones que ya lo hacían bien hecho. SESC y CESI son ejemplos de eso. No que no existiera esto en Brasil, existía, pero no como una política pública institucionalizada. Por eso no tendríamos ni siquiera una política institucionalizada. No podríamos, por eso, monitorear, acompañar, evaluar las acciones de esta política. Quiero decirles que en los últimos 20 años hubo una evolución muy grande en ese sentido. Y mucho se aprendió con estas instituciones del tercer sector que ya tenían este trabajo muy bien estructurado. Y hacer este llamado, yo quisiera decirles cuáles son los tópicos que nos llaman la atención de la evaluación.
En primer lugar, es que la investigación científica, incluso investigación de evaluaciones, en el área del deporte y del ocio estaban muy recientes y las investigaciones, dependiendo del abordaje, produce distintos resultados. Y como no habían indicativos para la política pública, incluso en ámbito nacional. Débora está aquí y ha participado con nosotros en el ministerio. Era muy difícil saber si la política era o no efectiva y si de hecho existía una política realmente brasileña o si era una política más enfocada en algunos, porque como sabe muy bien, el deporte y el ocio son derechos del ciudadano, pero ya no es un deber del Estado, no hay un importe específico, incluso hay una lucha por medio de los deportes, incluso el Ministerio del Deporte. El deporte y el ocio ahora se convierte como algo del Estado, como deber del Estado, como hay importes destinados a las otras instancias o para la aplicación directa del deporte y del ocio. Hay una voluntad política, incluso de varios estados y municipios, para promover esta lucha, para que pudieran alcanzar un buen resultado, pero todavía, de hecho, incluso con la creación del Sistema Nacional del Deporte, no se ha implementado. No teníamos investigaciones nacionales, ni siquiera una sensibilidad. Les pongo una experiencia que hemos experimentado. ¿Cuáles eran las diferencias de una política, de una evaluación de un proceso participativo? ¿Por qué involucramos a todos los entes? En el caso de una política pública nacional, sería interesante involucrar a docentes, gestores, poblaciones para poder construir los elementos que se generarían después. No podríamos, cualquiera puede trabajar en esas evaluaciones, pero para que contestara que si las metas y los objetos del programa son atendidos, es el diferencial. ¿Cómo podríamos saber esto si no podríamos construir de forma sistemática lo que se analizaría? Hemos realizado una importante participación en el Ministerio del Deporte y dentro de la Secretaría hay el Directorio de Ciencia y Tecnología, y este Directorio de Ciencia y Tecnología fomentaban investigaciones en el área de deporte, ocio, recreativo y participativo. No tiene nada que ver con el deporte de rendimiento ni educacional. Sabemos que la Constitución nos pone este tema del deporte y tenemos la involucración de más de 60 universidades con varios tipos de investigaciones. Con varias etnias, trabajamos con indígenas, con políticas públicas y llegamos a la tan famosa evaluación de las políticas públicas. A veces el gobierno tiene un recelo al analizarse, incluso a veces eso no es tan bueno porque las respuestas son muy tendenciosas. Tenemos un editorial para fomentar las investigaciones y en este edicto con las personas de fuera de la Secretaría que hacen esos análisis. Varios órganos trabajan en esos análisis, profesores universitarios que no se presentaban, ni tampoco sus instituciones, y no era algo más tendencial. Y una de las propuestas que recibimos y que aprobaron fue la de investigar dos programas del Ministerio del Deporte, Ocio de la Ciudad, que era incluso de nuestra Secretaría. Nos pusimos contentos por una parte y muy preocupados por otra, porque en realidad Brasil tiene una diferencia regional muy grande. Un programa que se establece en determinado territorio con resultados completamente distintos de otros. Y ha sido una ayuda muy sustancial que recibimos de PUC Minas, que realizó para nosotros una investigación que culminó en este libro, que a lo mejor
ya lo conocen, que se llama Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Programas de Deporte y Recreación de la Ciudad, conforme el Ministerio del Deporte. Hicieron una investigación de casi 2 años. Y en el caso de este programa de recreación y ocio, se realizaron más de 700 entrevistas con los beneficiados por el programa y el 86,2% de la muestra eran los usuarios del programa. Algunos niños pequeños incluso eran los responsables. Se ha caracterizado los beneficiarios de más de 60 a 65 años. E aí foram feitas diversas perguntas, Se formularon varias preguntas para verificar las personas que utilizaban estos programas, desde los beneficiarios, ingreso de la familia, existencia y utilización de los equipos, recreación y deporte, identificación, existencia, de participación en el programa, las actividades identificadas por los beneficiarios en varios ámbitos del deporte, capoeira, gimnasia y cursos que no eran del área de deporte, sino de recreación. Y esto ha traído a la política del Ministerio y nuestra política del departamento un diseño general de lo que estábamos realizando de hecho. Y esos elementos nos brindaron a hacer algunas alteraciones de las rutas y lo que nos alegró bastante, la confirmación de lo que teníamos o de lo que habíamos trabajado, planeado para el objeto del programa, y eso se ha comprendido y se ha aceptado. Me llama la atención esta diapositiva en lo que se refiere a la discusión de ayer, porque dice: evaluación es un proceso orientado a determinar la sistemática y de forma objetiva la pertinencia, eficacia, capacidad de producir los resultados esperados, la eficiencia, capacidad de usar los recursos e insumos de forma adecuada y la efectividad, que es la capacidad de generar impacto, es decir, de producir diferencia positiva en un dado contexto de forma permanente de todas las actividades desarrolladas a raíz de sus objetivos, en el caso ocio y deporte. Y tomé esta definición por ser la que trabaja ONU también. Me pareció interesante porque el profesor Andrés ayer incluso hablaba que había una preocupación muy grande y se preguntaba que cuando se busque el acceso al importe para la financiación de ocio y recreación, la manera de presentar el proyecto y el marketing del proyecto hará diferencia a la aprobación o no del proyecto, y que esto de alguna forma podría traer al tema de editoriales y financiaciones la misma igualdad, o sea, con recursos mejores en términos de profesionales de marketing y en la presentación de los resultados, se da mejor en la búsqueda de esta financiación. Por otra parte, nosotros pensamos en soluciones. ¿Y qué vimos en 2 momentos en el Ministerio del Deporte? Que la educación también, para los que elaboran los programas, es muy importante. Con los juegos de los indígenas teníamos mucha dificultad, porque por la cultura de los indígenas no suelen escribir. Ahora ya evolucionan muchos. Hay indígenas abogados, profesores, evolucionaron muchísimo, pero no queríamos tomar sus proyectos y sistematizarlos para que ellos recibieran el importe, porque eso descaracterizaría el propio proyecto. En segundo lugar, nosotros queríamos, de hecho, que ellos aprendieran. Y con el tema de la burocracia, ellos resistían muchísimo, porque ellos querían que nosotros entendiéramos que ellos eran distintos. Incluso hablando con Terena me dijo: Rejane, tienes que comprender que nosotros somos indígenas, somos distintos, todo está aquí. Pero Terena, tienes que comprender que el dinero es de los no indígenas y todo está en los papeles.
Y si no es así, no podemos desarrollar los proyectos. Y tomamos algunos profesores de la propia secretaría y los pusimos al lado del comité intertribal para empezar a crear este proyecto. No les hicimos el proyecto, sino presentamos conforme las propuestas. Presentamos como un manual de cómo rellenar un objeto que llevara no tan solo a la construcción de infraestructuras, sino también el mantenimiento de proyectos sociales para deporte y recreación en la ciudad. Explicábamos todo el manual y cómo funcionaba. Para mí todo va muy cogido de la mano, o sea, el monitoreo, el acompañamiento, la evaluación, la reflexión, la teoría y la práctica. Desde nuestra parte, bueno, ya no tengo mucho tiempo. Yo pienso en estos retos que necesitamos, de hecho, investigaciones que aporten para el incremento del país, sean ellas investigaciones académicas o investigaciones realizadas por otras instituciones, y que aprovechemos las oportunidades gestionadas por los grandes eventos deportivos, que podamos mover, integrar la participación de todos con lectura de los límites y alternativas de superación, porque hay límites en los programas de la planificación, hay límites en el monitoreo de la evaluación. Ahora sí, si verificamos estos límites, vamos a llegar a alternativas de superación y que logremos aportar para esta causa en la que limitamos hace años para la difusión de las conquistas, beneficios del deporte y de la recreación. Muito obrigada, Rejane. Muchas gracias, Rejane. Incluso para mí ha sido muy interesante dos aspectos de su presentación. En primer lugar, saber que hay una autoridad pública olímpica y es la expectativa de todos que los Juegos brinden muchos resultados positivos, con legados que realmente se quedarán, y ahora esperemos que el trabajo sea positivo, y es muy bueno esto, y es excelente este reconocimiento y todo el tema de la evaluación del programa del Ministerio, que nosotros sabemos que hay un impacto, una importancia muy grande en ámbito nacional. De hecho, ha sido muy interesante oír su aporte para eso. Y antes de presentar al siguiente conferenciante, los que tengan preguntas ya pueden enviarlas. Ya tenemos algunas personas aquí de SESC que pueden recoger las preguntas. Los que quieran formular preguntas, por favor, las pueden escribir en este bloque dentro de la carpeta. Ahora nuestro último conferenciante, que es Damian Hatton, que es de Acumen Social Technologies de Reino Unido, es médico y emprendedor social. Dirigió por 10 años una de las instituciones de desarrollo por el deporte, bien como otras empresas sociales, incluyendo Social Technology and Create. Posee un extenso currículum académico y como médico ha acumulado grandes experiencias en salud pública, aunado conocimiento y experiencia para poder desarrollar Infocus, solución de monitoreo y evaluación, actualmente adoptada por organizaciones del sector social con producciones sencillas para medir y evaluar el impacto social. Oímos las palabras de Damian Hatton. Muchas gracias. Bueno, ha sido una excelente introducción. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación para este excelente evento. Es muy bueno oír de los compañeros aquí del panel los proyectos interesantes. Me excuso por no hablar el portugués. Sé que tengo 20 minutos hasta el horario de la comida. Intentaré no extenderme demasiado. Seré lo más breve posible. Bueno, el motivo de mi charla es el objeto de este proyecto, las alianzas que están por detrás de esos proyectos y algunos de los retos y observaciones a lo largo del desarrollo de la implementación de estos proyectos en varios continentes, en todo el mundo.
Y también voy a hablar algo del enfoque de algunas experiencias. Y al principio, ¿por qué elaboramos este proyecto? Oímos en los últimos días que la medición de los impactos en estas áreas de deporte, de desarrollo y deporte para todos es un componente crucial para poder seguir adelante. Nosotros hemos realizado una conversación sobre este sector, si lo podemos llamar de sector, sobre cómo, o bien o mal, esto hace la diferencia. Si este desarrollo es bueno o no, o sea, en crear cambios en la vida de las personas. Y debemos seguir esta charla para poder alcanzar resultados. Eso es muy categórico en este momento. La medición de los resultados y el trabajo con los resultados es fundamental si el trabajo realizado en el día a día debe seguir adelante en el porvenir. Estamos en un mundo en el que se retiene responsabilidades y todo lo que se gasta se debe gastar con responsabilidad. Esta es una de las orientaciones en alianza con Infocus, que consiste en 3 organizaciones. Acumen, que es la organización que fundé hace unos años, Lawyers for Good Foundations, que ya oímos algo ayer de esta entidad, y Street Football World, que es uno de los organizadores del evento. Y aquí vemos algo del aspecto global de esta alianza a lo largo de los últimos 12 meses. Hablo un poco del historial de estas alianzas. Pero lo que notaron estas organizaciones fue la necesidad de ofrecer apoyo a las organizaciones no gubernamentales para poder hacer ese trabajo de monitoreo y evaluación y de impacto más accesible para que las personas pudieran implementar las correctas herramientas en el momento correcto, también para que las dependencias que tiene Lourdes para poder comprender cómo se desarrollan sus inversiones, cómo sus inversiones ayudan. Es fundamental dar poder a las organizaciones con las herramientas correctas. Este proyecto se ha empezado en el 2008 con una etapa de investigación y desarrollo para explorar las barreras, obstáculos y retos encontrados por las organizaciones e intentar buscar más responsabilidades con relación a los resultados. Este ha sido un trabajo financiado por FIFA como parte del movimiento FIFA Forward, y los resultados se han llevado a cabo para el desarrollo de varios recursos, tecnologías para ofrecer soportes a las organizaciones, y la implementación se empezó en el 2010 con un programa que se llama Street League, que es una organización que trabaja con personas con discapacidades para que puedan cambiar sus vidas. Y a partir de 2011 nosotros hemos ampliado estas herramientas a otros proyectos en India, África, Estados Unidos y predominantemente
Esto nos trae al momento en que estamos y nosotros seguimos aprendiendo de estas experiencias en estos proyectos y ampliando los recursos y herramientas a otras organizaciones con un enfoque especial ahora en Sudamérica, sobre todo en Brasil. A lo largo de este periodo de tiempo del que estamos hablando, hubo lecciones y aprendizajes que nos parece importante contarles. Las 10 principales aquí, en primer lugar, y que tiende a tener más responsabilidad para medir los resultados y medir el impacto de sus inversiones, mientras que la financiación de fundaciones es menos necesaria en términos de medición. Entonces, hay diferencia entre medir y no medir los impactos. Está muy claro que por lo menos el 25% de las instituciones de caridad no hacen las mediciones, pero el 70% sí. Así que no es una noticia totalmente mala. La mayor parte de los proyectos en los que trabajamos nos muestra que el motivo de no hacer la medición es el coste que requiere hacerlo. Así que seguramente las financiaciones o los financiadores, el dar la oportunidad a estas instituciones es un punto crítico para que los beneficiarios puedan hacerlo, porque requiere una inversión, es un área que requiere mucha inversión. También hay la distinción y las dependencias entre estas tres cosas, entre el seguimiento, que es la recolección de informaciones que hace el equipo de trabajo interno de la organización, que usan los indicadores para observar el progreso hacia sus objetivos, y la evaluación, que es el principal análisis que se hace con base en esas informaciones. Así que las investigaciones sirven para tener una comprensión más amplia de este escenario, y estos términos se utilizan en estas instituciones caritativas. Es importante que sepamos qué es lo que con lo que estamos manejando en este momento, y lo que encontramos es que lo que falta para posibilitar que estas tres cosas funcionen bien es que, primero, es que las instituciones de caridad tienen que tener prácticas de seguimiento en sus organizaciones y las herramientas para que su personal entienda por qué están recolectando informaciones y por qué utilizarlas para medir el progreso frente o en cuanto al objetivo establecido en una base anual. Algunos de los motivos por los cuales esto no ocurre es que esta área está liderada por investigadores que vienen del otro lado del mundo para hacer la investigación, y las organizaciones e investigadores que llegan no dan capacidad a las organizaciones de seguir con este trabajo a largo plazo. Así que nosotros nos concentramos en este servicio para dar soporte a las organizaciones para hacer el seguimiento de las capacidades, y nos concentramos en el personal interno y en los procesos que hay en torno a ellos. Hay una falta de programas teóricos y muchas organizaciones no se articulan bien en lo que se refiere a lo que quieren alcanzar de manera documentada, descrita, y ser capaz de tener una estructura
Entonces hay una falta de seguimiento y evaluación por parte de expertos en eso, y las personas tienen que saber por qué lo están haciendo, cuál es el propósito de esto y tener las herramientas para hacerlo. Se recolectan muchos datos, sin embargo, no todos se utilizan. Las organizaciones tienden a recolectar datos en masa, pero no hacen muchas cosas con estos datos en términos de convertirlos en aprendizaje. No hacer esfuerzos duplicados y tampoco empezar de cero sin tener en cuenta lo que ya se tiene a la disposición. Muchas organizaciones temen entrar al programa por miedo a tener una duplicación de esfuerzos y la necesidad de compartir el conocimiento para que las organizaciones trabajen juntas. Esta es una recolección de pensamientos, ideas en términos del escenario actual dentro del seguimiento y evaluación en proyectos para deportes. Les voy a poner estas diapositivas y luego hablaré algo de la solución en respuesta a estos retos. Enfox consiste en capacitaciones y soporte y software y tecnologías para ayudar en la gestión de estos datos. Muchas organizaciones utilizan planillas y se puede volver esto muy complicado a lo largo del tiempo. Además, un componente importante de las respuestas a estas necesidades ha sido desarrollar estándares de calidad. Hemos identificado 8 áreas que están interrelacionadas con el seguimiento y evaluación para que pueda haber una consistencia en cómo enfocan las organizaciones este tema de medir su propio impacto. Voy a tratar de solo uno de estos estándares para que ustedes puedan entenderlos. La teoría del cambio básicamente es que es una organización que trata de entender cuál es la teoría que está por detrás de cómo ocurre el cambio en la organización, ya sea a través del alcance de los objetivos sociales o diversos elementos como las actividades de una organización crean un cambio. ¿Cuál es la trayectoria del cambio que espera una organización? En esta área específica tenemos o hemos identificado 6 estándares, 6 excelentes criterios que conforman una gran manera de cambio. Y esta referencia cruzada ha iniciado y estamos haciendo la validación de los estándares para esta área particular de seguimiento y evaluación. De la misma manera, el seguimiento, la alineación del seguimiento, estamos tratando de crear esta alineación entre la teoría y práctica. Los indicadores, los tipos de indicadores y los estándares que debemos alcanzar, la recolección de datos y cómo se traen los datos a la organización y la capacitación que es necesaria para recolectar esta información y cómo hacer una buena gestión de estas informaciones para que se puedan producir los informes de manera correcta durante todo el año. Cómo se puede entonces encauzar estas informaciones para que tengamos una mejor organización y podamos aprender de todo tipo de seguimiento y evaluación. Las motivaciones pueden empezar a través de fondos y es de hecho lo que vivimos. Los grandes beneficios vendrán a la organización a través del aprendizaje, informes y responsabilidad y la coordinación de los esfuerzos de seguimiento y coordinación.
Muchas veces ocurre cuando hay un nuevo financiador, hay todo un proceso de gestión de los cambios y las exigencias de estos cambios. Cómo permitimos acceso a los servicios es algo también muy importante para saber cómo manejar estos retos a los que tiene que hacer frente la organización, entender cómo comienzan las organizaciones. Nosotros utilizamos herramientas de evaluación y seguimiento para evaluar el estado corriente para que podamos tener una visión general de en dónde se implementa mejor el apoyo. Entonces, nosotros no duplicamos esfuerzos y sabemos dónde está la organización. Entonces, esto es un proceso de poner en su lugar todas las herramientas necesarias y esto se divide en capacitación y soporte. Una es entonces el soporte a las organizaciones y el otro es la capacitación basada en Internet que tarda 10 semanas. Son maneras fáciles y baratas de llevar las organizaciones a tener un desarrollo. Nosotros utilizamos esta manera que es muy barata para tratar de mejorar los estándares. Y luego un soporte y apoyo continuo. Esto es un proceso que existe durante la implementación. Este es un proceso en que nosotros llevamos a las organizaciones y por fin una rápida visión acerca de las herramientas y recursos involucrados dentro de Infolks. Esto quizás parezca muy complicado, pero es solo un ejemplo de una teoría del cambio. Este es un roadmap más realista sobre cómo ocurren los cambios dentro de la organización. Las personas miran hacia eso y se horrorizan porque parece un poco complicado. El cambio social y el desarrollo lamentablemente son muy complicados y hay muchos factores involucrados. Entonces, llegar a un consenso sobre cómo ocurren los cambios es algo muy importante dentro de la organización. Así, podemos ver cómo es una estrategia bien implementada y cómo utilizar los recursos dentro de la organización. Así que desde la perspectiva de capacitación y evaluación, esto se convierte en una estructura para ver cuáles son las cosas importantes y podemos diferenciarlas dentro de la recolección de datos. Esto es muy importante. Hay otros recursos y herramientas que son resultados de estos tipos de ejercicios. Aquí les enseñé el tipo de software que utilizamos con diversas funcionalidades distintas que son capaces de almacenar las informaciones de los participantes, programas, sesiones, investigaciones, todo esto almacenado allí y también consolidar las informaciones. El esfuerzo que tratamos de hacer es intentar resumir todo eso a herramientas muy sencillas, herramientas visuales y muy sencillas para las organizaciones y tratar de verificar el tema del seguimiento y desarrollo para que esto pueda funcionar de manera más fácil. La última diapositiva revela las curvas de aprendizaje y qué es lo que hacen las empresas con estas informaciones, además de los informes a los donantes. Aquí es muy importante ver cómo las organizaciones utilizan estos datos, aprender, mejorar y así explorar ideas de cómo mejorar sus proyectos. Quizás estos sean los mejores beneficios que podamos esperar de este trabajo. Mi única palabra en portugués durante toda la presentación es muchas gracias, muito obrigado por su participación y por haberme escuchado.
Muchísimas gracias por su excelente presentación. Fue excelente ver que tenemos una herramienta que nos puede ayudar con el seguimiento y evaluación y desmistificarlo y simplificar todo el trabajo. No todos tienen una idea general acerca de lo que significa el seguimiento y evaluación. Así que muchísimas gracias por habernos presentado estas herramientas de seguimiento y evaluación. Ahora vamos a comenzar la parte de preguntas. Yo creo, bueno, mi percepción es de que ha sido muy rico tener estas tres presentaciones que se complementaron muy bien. Tenemos muchas cosas interesantes para escuchar. Quienes tengan preguntas para la última charla que se presentó y para las demás también pueden seguir enviándonos. Tenemos aquí algunos minutos. Vamos a utilizarlos bien. Yo quiero empezar con una pregunta que en realidad son dos preguntas que se hicieron a Nilcea, pero obviamente los demás pueden sentirse a gusto para contribuir con sus opiniones. Una vino sin nombre, pero la pregunta es, el deporte solo no puede generar tantos cambios en los niños. El rol del educador también es muy importante. ¿Ustedes evalúan la actuación de los educadores? ¿Cuáles son los resultados que tienen ustedes sobre los educadores? La otra pregunta también trata de trabajar con el tema de los educadores. Quienes hicieron la pregunta fueron los educadores de la ONG Social Bon Jesús y ellos preguntan cómo crear estrategias de evaluación para la valoración de los profesionales del tercer sector y considerando los aspectos de metodología y bases salariales. Y después que se tienen los resultados de estas evaluaciones, ¿qué es lo que podemos hacer para obtener mejores resultados en proyectos deportivos? Esto se refiere a la evaluación de los educadores. Esta pregunta es tan afortunada para mí porque nosotros improvisamos aquí, no. Y esta pregunta me da la oportunidad de decirles que en el programa de educación por el deporte nosotros teníamos una de las metas que era conducir o dar oportunidad a los alumnos para desarrollar su potencial como personas, como ciudadanos, y teníamos también como meta el contribuir a la formación de un educador que viera el deporte y actuara según esta vía de desarrollo humano. Las evaluaciones que hicimos y en que yo presenté los resultados, yo podría decir que el conjunto de profesionales que hoy configuran un núcleo muy fuerte de pensamiento en este sentido. Yo les diría que tenemos un menú enorme de tesis, de doctorado, de disertaciones, de terminación de carrera y personas que estuvieron ahí como practicantes, como profesores y que se desarrollaron, investigaron y que hoy aportan muchísimo con este conocimiento iniciado por el programa. Los cambios que vemos en el profesional son cambios muy interesantes porque aprendemos haciendo, aprendemos a partir de un ideal, probando y consolidando creencias y prácticas. De esta forma, el trabajo que hicimos muestra la involucración grande de profesionales que en las universidades en las que trabajamos hay referencia para este tipo de trabajo. Muchos de los practicantes que empezaron el programa como practicantes y hoy son magísteres, doctores que actúan a partir de esta provocación originaria de cómo hacer del deporte una vía de desarrollo humano. Y eso es muy importante para nosotros. Y en el área de educación, cualquier acción nuestra presupone crear una comunidad de sentido. Es decir, la solución no es abstracta, no es suelta, no es un ideal que se evapora, es algo que tiene que
ir junto con las personas. Cualquier acción propuesta, cualquier idea que se debe viabilizar, se viabilizará en el conjunto del compromiso conjunto con los profesionales. Eso se hizo de esta manera en el programa de deporte y así será en las discusiones que intentamos hacer con que esto llegue en la escuela. Muchas gracias, Nice. Ahora la siguiente pregunta está también orientada, pero yo quisiera incluir la colaboración de Rejane. La pregunta se hizo Viviane y pregunta cómo el Instituto Ayrton Senna se ubica ante las Olimpiadas y los Juegos Olímpicos, si hay algo previsto para esto, y quisiera extender de cómo las organizaciones que trabajan con proyectos de deporte en general se pueden ubicar en lo que se refiere a los Juegos Olímpicos en especial, y si hay algún mecanismo más específico de relación y sobre la contribución educacional y de no rendimiento. Yo creo que en las últimas diapositivas vemos que el Instituto integra el movimiento de los atletas para la creación de un legado de los grandes eventos y del Instituto, al aceptar participar de este movimiento, exactamente discute y aporta a cómo los grandes eventos pueden o deben traer esta cultura deportiva del movimiento y una cultura que pueda favorecer ese desarrollo del potencial de los niños y de los jóvenes. De esta forma estamos en este movimiento bajo los atletas de la ciudadanía. Bueno, voy a aprovechar este momento para poder tratar el tema anterior, que era de la formación de los educadores. Hay dos programas sociales del Ministerio del Deporte. Uno es del deporte y el hacer de la ciudad y el otro el segundo tiempo que llamamos. Estoy más autorizada a hablar de la ciudad, que está vinculado a la Secretaría de la que era responsable. Tenemos una preocupación muy grande con el desarrollo del contenido, porque uno de nuestros objetivos del programa era justamente sensibilizar a los gestores públicos, en el caso de las ciudades, de los municipios, sobre la importancia del deporte y de la recreación mientras inversión. Y a la vez llevar contenidos a las prácticas corporales de recreación y físicas del deporte a las comunidades más alejadas, y que muchas veces sabemos que en el caso de Amazonas a lo mejor hay 1 o 2 facultades de educación física, a veces de una ciudad a la otra son 3 o 4 días en barco, y que tuviéramos programas más locales y pudiéramos formar los agentes sociales del deporte y del ocio en la localidad para que ellos pudieran dar seguimiento. Ahora, para trabajar en esta formación de los agentes, tenemos una preocupación muy grande, porque de nada serviría subsidiar con contenido académico, porque no habla muchas veces de la identidad local, y no podemos hacer más con aquella persona que siempre ha realizado fútbol para niños, por ejemplo, y los trataban de una manera muy competitiva, excludente. El gran reto del proyecto ha sido aunar teoría con práctica, y llegamos a niveles que me parecen muy razonables, que fueron vía Universidad Federal de Minas Gerais, la Universidad de Educación Física de la carrera de recreación, y de esta forma hacer una selección de los formadores para los agentes que tuvieran dentro del currículum experiencias de comunidad, experiencias de cotidiano, y no tan solo del deporte académico y la formación académica. Entonces, hoy creo que es un éxito tremendo, porque garantiza la permanencia de lo que se conquistó, y luego también común de la evaluación de los evaluadores. La universidad también nos auxilió a partir del momento que nosotros empezamos a monitorear y evaluar los formadores de los agentes, y ha sido un trabajo de largo plazo que ha llevado 3, 4, 5 años. Toda política pública
Es muy distinto el tiempo de ejecución para una política privada y más enfocada. Y en lo que concierne a los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas, quiero decirles lo que es obvio. El tema es muy seductor para los que son más cercanos. Todos quieren involucrarse en los Juegos. Incluso con la participación efectiva, trabajando con el comité local Río 16 en PO o haciendo investigaciones sobre el tema, etcétera. Entonces yo les puedo hablar de lo que estamos pensando, porque todavía no se está ejecutado de esta manera. Todos los temas de los Juegos Olímpicos y que componen municipio, Estado y Gobierno federal hacen grupos de investigación. En estos grupos de trabajo a veces hay los subtemas. Y, por ejemplo, grupo de trabajo de la seguridad, por ejemplo. Seguridad involucra varios tópicos, varias diferencias. Hay el tema de la seguridad y luego hay los subtemas. En el tema de la educación, llevamos un retraso en esta consolidación porque necesitamos alinear con los órganos gubernamentales para no generar conflictos y debemos establecer las identidades de municipio, Estado. Y mi idea es seguir más o menos de esta manera. El directorio es responsable por los legados educacionales y hay dos tipos de legados que se van a trabajar. Hay el legado que lo decimos que es las exigencias del Comité Internacional que se acordó con el país en la candidatura, y el ambicioso que es nuestro, de las personas que están involucradas, que es el legado no tan solo de los tópicos que se tratan del incremento de las actividades del deporte en una franja etaria determinada, más los niños involucrados en las Olimpiadas. Y de esta forma, para mí, es juntar las instituciones que trabajan con el deporte y del ocio, en especial con la participación, y que sea este el gran legado del país. Y claro que vamos a necesitar todos los otros involucrados. Y es un momento, el momento ahora es verificar esos gobiernos con los gobiernos, y luego por medio de esta campaña nos llama la atención para algo que es muy interesante. Incluso les dejo para que piensen que dentro de esa seducción del momento histórico en el que vivimos, recibimos mucho apoyo, aporte financiero, varios patrocinadores, todos involucrados, o sea, bancos, instituciones, y que proponen que el programa que ofrece 3 millones de atenciones para 6 millones de atenciones, y vamos a llegar a esto, y estamos en un determinado programa. Y de esta forma, después de esta euforia de los Juegos, en el cotidiano, ¿cómo vamos a mantener los 6 millones en acción? ¿Quién va a fomentar ese trabajo? Y mi recelo es esta publicidad engañosa, es mantener un estatus de, bueno, es un país que camina hacia adelante, este tipo de campaña, y luego después de los Juegos, al finalizar los Juegos, con los patrocinadores del Comité Olímpico Brasileño, los grandes motivadores que van a recibir las transmisiones de la tele, cuando se salgan y vayan a los otros países, sé de cómo nos quedamos con todos los niños, que los incentivamos a practicar los deportes, cómo nos quedamos con las infraestructuras, con el mantenimiento de estas infraestructuras. Lo que pido es que todos piensen muy bien en todo lo que vamos, en cómo podemos mantener la sostenibilidad de las infraestructuras después de los Juegos. Gracias por las respuestas. Yo intentaré unir las últimas preguntas que he recibido en una gran pregunta para los tres. En realidad voy a empezar con Damien, que es una parte más específica, y luego pediré a los otros dos conferenciantes para que aporten y ya finalicen, porque por motivo de tiempo ya no tenemos mucho tiempo. Las preguntas que no tendrán respuesta por el tiempo, seguramente enviaremos un email, una respuesta por email.
Damien, la pregunta es, ¿cuál es la importancia para la adaptación de los temas estructurales para llevar este foco a los distintos países? ¿Cómo pueden adaptar esto a las cuestiones culturales? Y luego, para la pregunta siguiente, ¿cómo usar las herramientas existentes de monitoreo y evaluación, como la que se ha presentado y las demás, también en organizaciones más pequeñas, al observar el tema de los costes, cómo las pequeñas organizaciones que realizan los proyectos de deporte pueden utilizar las distintas herramientas de monitoreo y evaluación sin gravar demasiado los presupuestos? Y luego, por favor, sus palabras finales. Bueno, muy bien, el contexto local es extremadamente importante. Creo que paramos en el nivel principal de los principios de evaluación, que pueden ser los mismos donde sea que operemos. Es muy importante que los indicadores se crean de forma local para las organizaciones. Es un proceso creativo que parte de la creatividad de un proyecto que se empieza. Nos concentramos y aseguramos para que haya flexibilidad suficiente tanto en el software, por una parte, para poder customizar de forma completa en el nivel de los indicativos para las instituciones individuales. Cuando hacemos varias evaluaciones, hay una agregación de informaciones y este es un reto importante a las organizaciones que financian proyectos en todo el mundo. Presenta esto y normalmente es algo que se combate con la adaptación de las informaciones. La adaptación del contexto local es algo imprescindible, es algo que la operación de una organización opera en su local y este ambiente se debe considerar. La metodología que se considera la metodología del cambio se concentra en lo que sucede en su propio entorno. Si un proyecto ejerce una influencia en estos ambientes que son distintos en varias zonas, se trata de adaptaciones de principios al contexto local y no de la imposición de un modo particular de hacer las cosas. Vemos que hay un reto cuando utilizamos este abordaje local en términos de agregaciones. Y la otra pregunta me parece que se trataba en términos de los costes. Una de las grandes cosas de poder trabajar en cooperación con 3 aliados es que se reducen los costes. Y claro, este es uno de los aspectos y de las razones fundamentales para estos eventos, porque de esta forma vemos que hay un objetivo común y colaboramos con esto. Y el en común sería de varios sectores de las organizaciones, crear un abordaje conjunto de cómo hacer esto y de esta forma los costes de implementación se pueden mermar. Esta ha sido una de las cosas buenas de este proyecto para todas las organizaciones con las que trabajamos y hubo una reducción de los costes. Y esto hace parte de como un paquete financiero que queremos llevar adelante e invitamos el mayor número de aliados posibles para esta colaboración. Pues con esto vemos que los costes seguirán acortándose y hay un escalonamiento que podemos aprovechar.
si quiere hacer sus últimas consideraciones. Bueno, yo les diría que para mí es un área fundamental la evaluación de los impactos o la medición de los impactos si queremos trabajar de forma seria como sector en el desarrollo del deporte y de su poder. De esta forma debemos parar de intentar convencer a la gente de que el deporte va a minorar el crimen o va a mejorar la salud, eso o el otro. Hay realmente una falta de sinceridad en el argumento cuando nosotros partimos de este principio. Yo creo que el rol y el liderazgo tanto de los financiadores como de las instituciones de caridad y gobierno y liderar este proceso de medición de los impactos y los cambios necesarios también dentro de las organizaciones o del gobierno o para poder tratar para hacer con que funcione este abordaje. Es un elemento esencial, siempre tratando como una colaboración para poder hacer nuestro caso más aceptable para todos. Bueno, en realidad la pregunta es, bueno, ¿cómo utilizar las herramientas para este monitoreo y además para menguar los costes? Nosotros debemos pensar esas herramientas a partir del diseño que hicimos para su acción. Las enumeraciones de los indicativos que elaboramos para el proceso y para el resultado, de alguna forma, esta enumeración es un indicativo de perspectivas de herramientas. A mi juicio, el instituto dispondría, a lo mejor como ya ha disponibilizado por los conocimientos que posee, además de las evaluaciones que compartimos, creo que nosotros tenemos un sistema informatizado para que todos los aliados puedan insertar informaciones o datos de procesos y de producto en ese sistema, porque es un proceso que da abasto de cómo nos encontramos en cada etapa del proceso y los resultados y a qué resultados llegamos. Es un sistema muy sencillo que incluso que me parece, si no fuera el alcance nacional que tiene el instituto, que carece de un sistema en línea, creo que son mecanismos que se pueden desarrollar de forma muy práctica y que podemos sociabilizar con todos ustedes. Mi última charla en este momento sería que el instituto no es un órgano ejecutor de políticas y no genera con esto una política. Sin embargo, tiene el propósito de influir en políticas provenientes de los trabajos que realiza y de las perspectivas que vislumbra para la sociedad actual. Muchas gracias. Gracias, Nicea. Rejane. Bueno, si no hubiera escrito, a lo mejor dudaría, porque veo que coincido exactamente con lo que han hablado. Sería interesante que alguna institución pública o privada ofreciera sostenimiento para esas herramientas más sencillas y luego capacitaciones para la implementación, en especial junto a instituciones que presentan todas las dificultades y vemos que esta ya es casi un sueño imposible. Me acuerdo que, bueno, yo no sé si ese es el momento oportuno en función de nuestra área del deporte y del ocio, ya que son áreas tan evidentes y que a lo mejor dentro de los patrocinios a lo mejor hay esta estrategia más tecnológica. Me acuerdo que a lo largo del tiempo las cosas se convierten en más
accesible. Antes el móvil era un estatus, era un aparato enorme. Hoy en día todos tienen aparatos muy pequeños, nos comunicamos por medio del móvil y sabemos que la tecnología también puede nos ayudar a crecer. Bueno, en este caso, ya que es mi última charla, ¿no? Aprovecho para poder decirles que aunque estemos en la gestión, pensamos muchísimo en el área y el deporte no es el salvador de la patria. Decir, bueno, vamos a invertir millones en deporte, vamos a sacar a los niños de la calle. Cuando oigo esto, me sorprende muchísimo porque yo estoy en favor de los niños en la calle o jugando. Cuando estuve en Belém do Pará, en los 90 y pico, las personas se quedaban sentadas en la acera y los niños jugando en la calle, y que ninguna política evite que, claro, que las personas tengan acceso a las drogas, no se mueven solas. No vamos a tomar para nosotros el tema de la recreación y del deporte, la salvación para la sociedad, pero vamos a hacer lo mejor posible dentro de lo que podemos aportar. Me dediqué prácticamente a lo largo de mi vida profesional a las políticas públicas de la recreación y del deporte, y cada vez más creo más en este potencial, en especial cuando nosotros nos encontramos en un espacio de discusión como este, en el que el público, privado, externo, fuera del país, interno, sientan y hablan de forma respetuosa y creativa. Muchas gracias entonces por la atención de todos. Muchas gracias. Gracias por los tres conferenciantes. Yo creo que ha sido una excelente oportunidad. Ha sido excelente finalizar de esta manera. Hemos logrado evolucionar en este proceso de desarrollo y el deporte contribuyendo como uno de los factores que realmente contribuye. Yo creo que nosotros logramos profundizarnos en esta pregunta de cómo evaluar los proyectos. Hemos tenido varios insights en este inicio de tarde. Quisiera agradecer muchísimo la presencia de todos. Quisiera agradecer a los conferenciantes y luego las preguntas que no se contestaron las enviaremos, si posible, por email, y quisiera desear una buena comida a todos ustedes. Buenas tardes y buen final de evento. Agradecemos a los conferenciantes Nilcea López, Rejane Pena Rodríguez, Damien Hatter y la moderadora Ana Cristina Nascimento. Y luego ahora hacemos una pausa para la comida. Reanudamos los trabajos a las 3:30 en los espacios del teatro y auditorio, y les rogamos la amabilidad que todos lleven sus pertenencias al dejar el local. Muchas gracias y buenas tardes.